Hola, buenos días a todos y a todas. Continuando con las mesas de debate de este primer Congreso Mundial de ILTRAS, nos toca ahora presentar a la segunda mesa del día con un tema de candente actualidad, sobre todo para los países latinoamericanos. Realidad que no está exenta de ningún tipo de contexto o contorno regional. El tema propuesto es migraciones, análisis socioeconómico y político. Y la idea, al igual que las otras mesas redondas, es comenzar a partir de una pregunta-problema. La pregunta-problema establecida por los organizadores de este Congreso Mundial es: ¿la pandemia evidenció un cambio en las corrientes migratorias, tanto internas como internacionales? Esto acarrea consecuencias en la oferta y demanda de trabajo. ¿Cuáles deben ser las políticas de Estado para atender este reto? Seguimos con Perú. Nos va a hablar el doctor Marcos Mejía Costa. Marcos es abogado especialista en relaciones laborales y empresas, máster en empleo, relaciones laborales y diálogo social por la Universidad Castilla-La Mancha en España, coordinador de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Perú, y ha prestado sus servicios legales y capacitación en instituciones como la OIT y países andinos. Tus 10 minutos, Marcos, comienzan ahora. Bien, muchas gracias Rodrigo por la gentileza y un saludo a todos los compañeros de esta mesa. Mis primeras palabras de felicitación, por supuesto, al Instituto, al ILTRAS, por la realización de este congreso que nos permite intercambiar realidades de nuestros países, a la presidenta, doctora Marta, que siempre nos ha articulado y nos ha permitido estos espacios, por supuesto. Y en los siguientes minutos voy a mostrar la realidad peruana, en unos minutos que modestamente creo que pueden aportar a lo que hemos venido aprendiendo de cada uno de los países. Perú, como muchos otros países, está marcado por dos características sobre las políticas y la legislación de las personas migrantes, como son el carácter cambiante, históricamente es cambiante. El Perú, naciente en la República, ha venido cambiando giros a través de los tiempos, precisamente a inicios del siglo XXI. La población migrante de Perú se caracterizaba por la búsqueda de oportunidades en países cercanos o de otros continentes. En la reforma del Consenso de Washington y las reformas económicas liberales de Perú de los 90 hacen que Perú se vuelva un país atractivo, con cierta estabilidad, y ya no sea un país de migrantes, sino de inmigrantes en algún caso, y así lo han confirmado algunos estudios. Lo interesante, creo que peculiar del Perú, es que teniendo 5 fronteras en cara al Pacífico, se ha constituido geográficamente como un país de lo que se llama como una migración de tránsito. De modo que el Perú ha servido como una buena instancia para países de destino, como Chile, en un caso Argentina y también Brasil. Entonces, en eso se han orientado algunos estudios sociales, estudios de repente de políticas de los últimos años. Sin duda esto también cambia con la lamentable pandemia y bueno, habrá que revisar todos los conceptos. Entonces creo que el carácter cambiante es una característica. La segunda característica es la diversidad. Nuestro premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa decía en su discurso que Perú tenía todas las sangres. Y recogiendo a un autor peruano que es José María Arguedas, posiblemente Perú sea uno de los países más mestizos de todo el planeta. Y hay colonias y hay migraciones históricas del Asia, del África, y en los últimos años de países, por supuesto, latinoamericanos. Entonces, el carácter de la diversidad está marcado. En los últimos años, la estadística hacia el 2012-13 se orientaban a cerca de 14 nacionalidades
marcadas hacia los territorios peruanos. Eso se incrementa hacia 2015 y 2017, precisamente por la realidad de los hermanos de Venezuela y también de Colombia, por supuesto, y Haití, sobre todo Haití. Hay una gran población de Haití en el Perú, que eso también ha reconfigurado la población y las políticas que se tienen que dar. El antecedente normativo está orientado en el Perú, en el carácter migratorio, por unas normas muy desfasadas, bueno, son actualizadas a partir de un decreto legislativo 1350 que no tiene más de 3 años, previo a la pandemia. Entonces es una norma moderna, es una legislación que pretende atender esta realidad, inclusive la venezolana, que es el principal factor migratorio de la región, ¿no? Entonces, las características de esta norma es que lo que procuran es afirmar derechos fundamentales a la población migrante en algunos principios que ahora mencionaré. La otra norma componente principal es la Ley de Contratación de Extranjeros, que es una norma que tiene cerca de 30 años, totalmente desfasada y vigente, que es la que regula la contratación de extranjeros. No ha tomado en cuenta la realidad, es una norma que se espera sea modificada y guarde concordancia, guarde coherencia con la legislación moderna de migraciones. A nivel internacional, para hacer el paralelo, como han hecho referencia a mis colegas, Perú está en el grupo de los países que no han suscrito el convenio 97 y 143. Tesis universitarias y documentos están siempre insistiendo en la necesidad y la conveniencia de ratificar esos convenios de la OIT que todavía no han sido dados. Ahora, hay un conjunto de normas complementarias que, bueno, por su carácter especial y por el tiempo no voy a permitir, pero están referidas a normas para controlar el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas. Por supuesto, hay una ley de refugiado y una ley de asilo. Son normas dispersas que tendrían que leerse en conjunto para tener una lectura integral del fenómeno de la migración. Sumado el carácter fiscal y carácter tributario. A nivel tributario hay un grupo de tratados internacionales en materia tributaria que lo que hacen es fomentar en algunos casos cierta estabilidad a los trabajadores internacionales. Entonces hay unas cláusulas de no discriminación a nivel internacional. Perú tiene tiene 7 convenios internacionales, sumado al convenio de la Comunidad Andina. En la práctica, el único convenio con eficacia es el de la Comunidad Andina. Dicho en otros modos y de modo sencillo, Perú trata igual a Colombia, Ecuador y Bolivia como a un peruano, con un mismo trato fiscal beneficioso, con rebajas y con tasas impositivas que son considerablemente menores a los de los extranjeros en general. Esa es una característica importante. Venezuela hace muchos años se retiró de la Comunidad Andina. Han habido discusiones judiciales que se han prolongado en los últimos años, pero finalmente la conclusión es que no hay ese mismo trato a los venezolanos, por la consecuencia práctica grave que existe porque es un gran volumen de personas de Venezuela. Entonces, en el Perú, a quienes se trata por igual que a un peruano es a Ecuador, Colombia y a bolivianos. Se le trata con peruanos con beneficios tributarios de igualdad y con exenciones, y no a los extranjeros. Esa es una característica importante ya precisada por el organismo administrativo que regula los tributos impuestos en el Perú, que es la SUNAT. Bien. Otro componente muy importante sobre la realidad de la legislación peruana es que tiene acuerdos bilaterales. Esto ha ayudado en alguna medida, pero no de manera significativa. Tenemos acuerdos con Ecuador, con Bolivia, con Argentina, por supuesto con la Comunidad Andina mencionada, Uruguay y también algunos estados de Norteamérica, de los Estados Unidos. Esos son los únicos acuerdos bilaterales que han ayudado un poco a orientar unas prácticas de reciprocidad. Ahora mencionaré algunos principios rectores de la regulación de migraciones que tiene un correlato en lo social, también en lo laboral y también en general en lo fiscal, ¿no? Lo que busca esta nueva legislación de migraciones
es respetar la dignidad de la persona y los derechos fundamentales por igual. Sin embargo, afirma su soberanía, tanto en el territorio como en todas las personas, por supuesto los extranjeros. Reconoce el aporte de los migrantes hacia el desarrollo del país y el principio de libre tránsito. También promueve la integración del extranjero y de su familia en la sociedad y la cultura. Busca la unidad migratoria familiar, reconoce el interés superior del niño, estoy haciendo un poco de resumen. Un principio discutible en su momento, pero hoy día creo que no hay ninguna discusión, es que el Estado peruano formula y ejecuta políticas de migración bajo el principio de no criminalización de la migración irregular. Eso también ha sido ya aceptado. La migración irregular, si bien no es deseada y no es aceptada bajo los controles administrativos, bajo ningún punto de vista supone una presunción de algún tipo de criminalización, ¿no? La cláusula de no discriminación, acorde con el ordenamiento internacional, también está presente. Se promueve la abolición de todo tipo de discriminación y eliminación y prejuicios que pueda existir, sin duda, el racismo. Entre los derechos se reconoce la educación, se reconoce la salud y, por supuesto, el trabajo. Una norma desfasada laboral peruana viene dada por favorecer la contratación de nacionales. Le mencionaba que hay una ley de contratación de extranjeros de 30 años. Esta norma, por un error de redacción o por una justificación en el pasado que hoy día no se entiende, señala que debe orientarse hacia la contratación de nacionales, preferentemente sobre extranjeros. Otro elemento que ha sido superado felizmente en los últimos años es la aprobación del contrato de trabajo de extranjeros. Hasta hace pocos años, 2, 3 años aproximadamente, el contrato extranjero tenía que estar sujeto bajo la aprobación de la autoridad de trabajo. Entonces tendría que formarse un expediente y esperar 1, 2, 3 meses en el mejor de los casos, y si había alguna observación había que esperar medio año, lo cual generaba un desfase con el cumplimiento de normas migratorias, laborales y por supuesto tributarias. Esto ha sido superado y ahora se tiene que comunicar y como ha mencionado mi colega de Panamá y otros compañeros, en los últimos meses de la pandemia se ha digitalizado, se han dado facilidades para que los extranjeros procuren formalizar su situación migratoria y laboral mediante mecanismos digitales. Una norma general de trato al trabajador extranjero en el Perú es su calidad de no residente o no domiciliado para efectos fiscales. ¿Qué significa eso en la práctica? Que en tanto no cambie su condición migratoria, va a tributar como extranjero. Eso supone una tasa de 30%, 29.5%, 30%. Entonces es una tasa altísima. Cualquier trabajador extranjero que venga al Perú va a tener que empezar con esa tasa. Repito, distinto a Ecuador, Colombia y Bolivia, que sí tiene el trato de peruano, ¿no? Entonces, eso se ha señalado que desincentiva de repente la contratación formal o la procura de un trato uniforme bajo cláusula de no discriminación. Entonces, algo que también está en revisión, está en las mesas tripartitas, está en el Congreso y en otras instancias, procurando dar algún tipo de trato similar o por lo menos que oriente que no sea tan gravoso, ¿no? Porque imagínense, un extranjero va a tener que tributar 30%, esperar su cambio de la regla de OCDE de 183 días, que es medio año, con cambio de residencia al siguiente año. Entonces, por lo menos un año, el trabajador extranjero que tiene que tributar por 30%. Es algo que es parte de los debates sobre las respuestas que deberían darse en general como una política de Estado, como una legislación moderna, y mucho más de repente en la crisis que nos está generando la pandemia. Dos notas adicionales sobre el proceso de formalización en el Perú. Marcos, perdón, tu último minuto, por favor. Bien, redondeo. Muchas gracias, Rodrigo. Como mencionaba Eleonora al inicio y todos mis compañeros, una constante en el Perú es los altos índices de informalidad.
Entonces, ¿qué hacer para ese fenómeno? Entonces, lo que se ha planteado es crear posiblemente motores de formalización. Uno de ellos es generando algunos incentivos tributarios, sin duda que ayuden a acompasar el proceso de formalización. En tanto no se conjugue un conjunto de herramientas complementarias orientadas hacia procesos de formalización, vamos a ver la realidad que se está verificando, ¿no? Unos bajos índices de bancarización, bajos índices de acceso a créditos. La realidad peruana, como la de muchos países, ha sido de que inclusive los trabajadores informales afectados por la crisis, que están sin trabajo, no se les puede identificar, no se puede saber cuáles son. Hay un alto índice no se le puede dar el bono de ayuda, porque no se sabe dónde están. Entonces, hace pocos días se ha dado una ley en el Perú donde se crea una cuenta universal. Lo que se está discutiendo es si la reglamentación va a incluir a los extranjeros y a los inmigrantes, o a los migrantes de tránsito, mencionaba, porque ¿cómo controlar una cuenta bancaria a una persona que estará unos días o unos meses? Entonces, parte del desafío y parte de la reglamentación que se está haciendo. Y termino señalando que también la Defensoría del Pueblo en el Perú ha jugado un rol importante en los últimos años, tratando de articular a todas las instancias con algunos informes y tratando de buscar soluciones intersectoriales. Estamos, creo, de acuerdo en que este fenómeno de la migración no es exclusivo de una disciplina, va a necesitar el concurso de muchos profesionales e instituciones, y solo así se va a poder llegar a las mejores soluciones en nuestros países. Sin duda, este foro del ILTRAS, este Congreso Mundial, esta mesa redonda, que además que tengo el honor de compartir con ilustres amigos y juristas de América Latina, yo creo que abona en esa perspectiva, y les agradezco infinitamente la paciencia por haberme acompañado. Muchas gracias. Los migrantes están sujetos a devastadores impactos sanitarios, económicos y sociales en el medio de la pandemia. Así que me parece que la invitación es a mirar la cuestión migratoria no como un problema, sino como un aporte. Porque como dice y repito la doctora Monsalve, vivimos en un país en donde hay lugar para todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ILTRAS, que tengan un buen día y bueno, estamos participando y continuamos con el primer Congreso Mundial del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Gracias a todos.